Queridos amigos, bienvenidos al martes de la poesía virtual del Centro Asturiano de Madrid. Agradezco profundamente la respuesta que dais a mi convocatoria con vuestras colaboraciones en vídeo para mantener vivo este cuarto martes de mes, Día de la Poesía, en el Centro Asturiano. Mi enhorabuena a todos y mi aplauso también para todos. Otro amanecer, y lleva una cita. Si existe la reencarnación, este es mi poema, cuyo final es concluyente. Mi destino me lleva a la senda olvidada. Sin remedio me empuja día a día tras ella. Me inunda por dentro traspasándome toda, controlando mi vida, mi espacio, mi tiempo. Anduve perdida sin un rumbo fijo. Naufragué en las brumas de un mar que me ahogaba. Conservo en las manos las claves del mundo, principio y final de una eternidad. En ellas llevamos marcada la vida, el sol y la niebla, luz y oscuridad. No me cuentes nunca tristezas antiguas, que las mías bastan para recordar. Todas son iguales, ayer, hoy, mañana y el siglo final. Vendrán otras gentes, ellas pisarán las huellas perdidas. Seremos semilla de nuevo en la tierra, seremos en ella fruto renovado, la sal de la vida, la flor de los campos, el pulso del mundo se repetirá. El grito del hombre, la paz derrotada, la herida sangrante, la guerra inhumana, el hambre, los fríos, la sed de venganza, el rico y el pobre, tal vez cambiará. Y este virus lacerante que nos aísla y oprime, sensación de desamparo de la pobre humanidad. ¿Acaso entendamos en un ciclo nuevo que somos hermanos, que hemos sido polvo antes de ser hombres y seremos polvo de nuevo otra vez? Pero no deseo por nada del mundo sobre el arco iris de otro amanecer entre los peldaños de vidas futuras. No deseo nunca volver a nacer. Adiós. Muy estimados amigos, seguidores de las tertulias poéticas de Soledad, teníamos muchas esperanzas que acabase el 2020 y el 2021 comenzase con nuevos ímpetus y que nos permitiese encontrarnos en el Salón Principal de Asturias del Centro Asturiano de Madrid, donde se echa tan en falta estos maravillosos programas. Pero bueno, parece ser que 2021 quiere hacer bueno 2020. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y un saludo, un recuerdo al fantástico, al fenomenal Romualdo, este hombre al que yo admiro tanto y que, bueno, deje atrás esos pequeños achaques y que podamos hablar y disfrutar muchos tiempos en el futuro. Y, cómo no, hablar de Soledad, esta gran señora tan valiosa y con tantas actitudes para organizar eventos magníficos como estos de los que venimos hablando allí en el Centro Asturiano, y que ahora se ha reinventado y ha conseguido estos programas online que lo está haciendo muy bien. Y ahora, para terminar, voy a leer algo que hice ayer por la mañana. Lo titulé Nevada, enero 2021. Albricias, si nieva en la capital del reino, cuánta belleza, atractivo e ilusionante. Para niños y púberes resulta primacía, cual ansiado alimento de su virgen mente. Luego de nevar 3 horas cual aperitivo, blanqueando bulevares, parques y jardines, se tomó descanso hasta la tarde siguiente
que lo retomó durante 30 horas firmes, regalando alegre, pertinaz e incesante, generoso presente de atractivo blanco, de magnitud no recordada en 6 décadas, del extenso, grueso e inmaculado manto. El relevo lo asume noche tras noche, niebla llorosa, engelante y callada, gestando solaz con formidable derroche, amanecer ornado en glaciar cencellada. Prado y bosque pintados de faz plateada, genial para contemplarlo tras los cristales, al lado de chimenea bien alimentada por ardientes leños del hielo rivales. La nieve, siendo espectáculo tan bello, el hielo la induró cual templado acero, convirtiendo las calles en gran escollo, intransitables por el enorme riesgo. Luego de una eterna decena de días, para alivio de resignados transeúntes, llegan salvadoras las calmadas lluvias que el plácido medio ambiente regenera. Bella, muy bella y atractiva nieve, asimismo atractiva cencellada. Sois ciertamente bienvenidas de visita, atractivas compañeras de temporada. No obstante, hagámosle justicia, pues a veces ciertamente favorecen. Veamos si no el botón de muestra de los que de vez en cuando acontecen. La explosión derribó el edificio sobre el contiguo patio del colegio, silente de niños por suerte sin recreo, gracias, mil gracias a la congelada nieve. Saludos a todos. Para los mártires de la poesía, de Soledad Martínez, Caballero derrotado. A ver si nos pasa como a Don Quijote, que queremos y vencemos los gigantes. Por la llanura manchega, Don Quijote se divisa con sus sueños y leyendas, cabalgando por la vida. Aguantó por su locura junto a Sancho y su hidalguía, por amor a Dulcinea luchó con sed de justicia. ¿Quién pudiera, Don Quijote, vencer con tu fantasía, derrotar locos gigantes por su maldad y codicia, y cantar sobre la grupa la canción de la alegría, abrir puertas a la historia, sembrando el bien sin medida? Caballero derrotado, triunfó tu fantasía de la condición humana, venció tu ingenio y aún camina. ¿Cuántas veces, Don Quijote, vi a mi niñez perdida por llanuras de misterio, galopar a la libertad sin bridas? ¿Quién pudiera, Don Quijote, vencer con tu fantasía, derrotar locos gigantes por su maldad y codicia?
la historia, sembrando el bien sin medida. Caballero derrotado, triunfó tu fantasía de la condición humana. Venció tu ingenio y aún camina. Buenos días a todos, feliz año nuevo. A continuación os voy a leer un poema que lleva por título Aturdida en el recuerdo. Confusa en un recuerdo, no sé si es tu amor o tal vez tu sombra que empaña el cristal de mis ventanas. En ese sosiego me disuelvo en las montañas del calor, donde la estela de tus ojos deshace mi carne. Sin dudas, sin lágrimas. Es tu voz que vuelve para defender la brisa de acero, la luz de nuestro universo. Una aleación de húmedas palabras flotan en la brisa del cosmos en este invierno nevado. Hola, soy Antonio Ruiz Pascual, presidente del colectivo Arte Total. Agradezco a Soledad Martínez por invitarme a sus martes poéticos. Voy a leer de mi último libro, Tras la Torre de Babel, que fue presentado en la Feria del Libro de Madrid. Voy a leer un poema que está traducido al coreano, traducido por mi buen amigo Luis Fraile, considerado el mejor traductor de coreano en España. Y el poema dice lo siguiente: cuando respiro, se elevan los pájaros, se oyen los gritos agudos debajo del roble, donde las imágenes te escriben adormecidas. En la tierra, el infinito es vital, tan verde en el suelo bajo los pies, donde el tallo del junco es flexible, el aliento es un velo ante la sombra, gota a gota el brillo es tiempo, y se desorienta en el breve tintineo, donde corren los recuerdos, y la gente corre tanto como los recuerdos, como el eco grabado, heredero y indómito, se yergue ante ti, abreviando el pasado, el destino como comienzo. Cualquiera diría que el camino de la espera te esconde, porque el tiempo mata, en relojes de cuerda, de arena o digitales, en calendarios de papel o electrónicos, mata, arruga la piel, blanquea el cabello, enferma las células, cansa los huesos, los atrofia, los aletarga. No veo los ojos de mi padre, en su impotencia, en su silla de ruedas, en el espejo, donde mi madre ya no quiere mirarse, dice que no es ella. El tiempo mata, nos asesina, sin que tenga que pagar por sus crímenes. Él mata, pero antes de que nos regale una cruz, un abrazo de tierra, debemos vivir con amor. Solo el amor lo invierte todo, lo rebaja, lo esquiva, es cóncavo y converso, se ríe del paraíso y el infierno, sabe de la escapada y el freno, de perderse en los sentidos, se adormece, se alimenta de bondad, nos hace eternos y pacientes, dueños de la humedad, del óxido y el viaje. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Félix Martín Franco. Os deseo un feliz año, aunque realmente lo estemos pasando bastante mal, y especialmente aquí en Madrid con las nevadas y heladas que hemos tenido
últimamente. Precisamente esta nevada es la que me ha inspirado este poema que os voy a dedicar y compartir con vosotros. Toda la salud. Más que nunca, hoy la noche tiene las manos llenas de misterios y nos besa despacio con sus labios de sed. Llueven recuerdos y empapados seguimos por una calle que nos lleva otra vez al principio de la misma calle. Parece que la vida perdiera sus colores y la ceniza precediese el fuego. En un tiempo sin ojos, abre los ojos la mujer del cuadro, y solo lo pintado es de verdad. Sueñan el aire pájaros sin alas, algunos árboles se rinden, pero la noche insiste en demostrar que tiene el corazón lleno de luz. Este deseo de amarte tan ardiente, esta ilusión del pecho tan callada, este quererte así tan tiernamente, y esta pasión que siento desbocada, son por querer tus besos dulcemente, cada mañana, tarde y madrugada, y verte transformada en lava hirviente que corre por mi sangre enamorada. Y es el deseo de amarte noche y día, es la ilusión del pecho deliciosa, es la pasión constante y sin sosiego, y es el amor así que mi alma ansía. Y porque así la vida es tan hermosa, en ti vivo el amor a sangre y fuego, en ti se vuelve loca mi mirada, en ti mi corazón se vuelve obseso y arde apasionado el pobre preso cuando en mi lecho te sientes amada. En ti se vuelve dulce y sosegada toda fuerza empleada en el exceso,
y tiernamente hasta el último beso. Cuando entre sombras ya no somos nada, al repasar tus límites sedosos y curvas de tus bordes tan hermosos, desnudos como pétalos de flor, en ti, y solo en ti tiene sentido que recupere el pecho aquel latido que tuvo en el momento del amor. Y preguntas mi bien por qué te amo. Ay, si yo pudiera contestar. Son tantas las razones que hasta clamo por todas las que tengo para dar. Muchas veces mis lágrimas derramo tratando esa respuesta de encontrar. Y solo en los versos que declamo a veces la he podido imaginar. Yo solo sé decirte que te quiero, que te amo cada día más y más, que eres en mi vida lo primero, que es mucho el cariño que me das, y que siento una pena que me muero cada noche que paso y tú no estás. Qué hermoso es el amor que se ha vivido de joven, entre amantes encontrados cuando la vida tiene algún sentido. Mas cuando ves que el tiempo lo has perdido, mucho más es vivir enamorados y grandioso un amor correspondido, que sentirse querido en el amor es la mayor ventura que tiene un amante que ha sufrido y vuelve a amar de nuevo con locura.
Madrid, Flor de Esperanza, 26 de enero 2021. Copos de nieve desbordan y se asienta un manto blanco por colinas y barrancos de esta ciudad con encanto, que es Madrid, mi latitud, la tierra donde nací, todo mi norte y mi sur. Sus calles se engalanaban de ese blanco inmaculado que teñido con el sol daba la magia al cielo, y en Madrid se visionaba un futuro ya mejor. Las cuestas y los repechos, costaneras y collados, todas henchidas de blanco, invitaban a soñar, a creer en el futuro y aliviar los corazones de niños y de mayores, de ese negruzco color con el que el año pasado se tiñó nuestro interior, desgarrado de dolor por vernos tan derrotados. Bendita nieve, Madrid, tu blanco manto nos dice, con frescor inusitado, revivir es un renacer, cambiemos negro por blanco, que como flor de Delgueis, siempre pensando en crecer, abandonaste el cielo, aun habiendo sido estrella, para renacer de nuevo entre colinas de hielo, donde tanta soledad y esa gelidez del viento, entre páramos perdidos, nadie podía creer, una bella flor naciera acariciando las nieves para mitigar las penas de esas colinas y valles que nadie osó acompañar, aunque de soledad murieran. Así ha sido este enero, que nos inunda de fe, de candor y de emoción, pensando en alguna flor que abrirá los corazones, que Madrid se nos vistió de la cabeza a los pies de entrañables corazones, y los niños contarán a otras generaciones qué gran nevada tuvimos. Recuerdo con el trineo rodar por blancas laderas en un paisaje de cuento que Madrid nos regaló para llenar de ilusión estos corazones maltrechos. El romance de aquel hijo de Rafael de León. Hubiera podido ser hermoso como un jacinto, con tus ojos y tu boca y tu piel color de trigo, pero con un corazón grande y loco como el mío. Hubiera podido ir las tardes de los domingos de tu mano y de la mía, con su traje de marino, luciendo un ancla en el brazo y en la gorra un hombre antiguo. Hubiese salido a ti en lo dulce y en lo vivo, en lo abierto de la risa y en lo claro del instinto, y a mí tal vez que saliese en lo triste y en lo lírico, y en esa torpe manera de verlo todo y distinto. Ay, qué cuarto con juguetes, amor hubiese tenido, 3 caballos, 2 espadas, un carro verde de pino, un tren con 7 estaciones, un barco, un pájaro, un nido, y 100 soldados de plomo, de plata y oro vestido. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas aquella tarde, bajo el verde de los pinos, que me dijiste, qué gloria, amor, qué gloria cuando tengamos un hijo? Y temblaba tu cintura como un palomo cautivo, y 9 lunas de sombra brillaban en tu delirio. Yo
me encontraba entre mis versos perdido, pero sentí por mi espalda correr un escalofrío y repetí como un eco: ay, amor, cuando tengamos un hijo. Tú entre sueños ya cantabas nanas de sierra y tomillo e ibas lavando pañales por las orillas de un río. Yo, arquitecto de ilusiones, sostenía el equilibrio en una torre de esperanza, en un balcón de suspiro. En tu cómoda de cedro nuestro ajuar se quedó frío, entre romero y manzana, entre alucema y membrillo. Qué pálidos los encajes, qué sin gracia los vestidos, qué sin olor los pañuelos, y qué sin sangre el cariño. Tu velo blanco de novia, por mi olvido y por tu olvido, un camino de Santiago doloroso y amarillo. Tú te has casado con otro. Yo con otra hice lo mismo. Juramentos y palabras están secos y marchitos en un antiguo almanaque sin sábados ni domingos. Ahora pasas de paseo del brazo de tu marido. Tu marido baja y sube la chistera, yo me inclino y tú sonríes sin ganas de un modo triste y ridículo. Pero no, yo no me hago cargo que hayamos envejecido, porque te sigo queriendo igual o más que al principio, y aún te veo como entonces, con tu cintura de lirio, con un clavel en la boca y aquel color trigo, y aquella voz que decía: ay, amor, cuando tengamos un hijo. Y en esas tardes de lluvia, cuando mueves los bolillos y yo paso por tu calle con mi pena y con mi libro, dices con miedo, entre sombra, amparada en el visillo: ay, si yo con ese hombre hubiese tenido un hijo. Hoy, 26 de enero, martes de la poesía, hace ya medio año que mi querido esposo se marchó hacia las estrellas. Quiero haceros partícipe con este poema de sus deseos. De Esteban Díaz Romero, Cuando ya no esté contigo. Cuando yo me haya marchado y ya no pueda estar contigo, quiero que guardes mis versos para que sigas conmigo. Quiero que leas mis versos que con tanto amor compuse, porque en ellos va mi alma y en ellos la tuya puse. Quiero que seas la misma cuando ya no esté a tu lado, esa musa que a un poeta de inspiración ha llenado. Y cuando falte algún día dejando de suspirar, quiero que por mí suspires junto a la orilla del mar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Amigos del mundo, escritores, artistas, poetas. Desde España, con todos ustedes, Laura Olaya Olguiz. Les voy a recitar
un pequeño poema de mi último libro, Mi pluma en vigilia, solidario con los refugiados del campo de Rafah, Gaza, Palestina, y que en esta ocasión es un pequeño homenaje que quiero hacerle a mi hermana pequeña Carmen, con la que he pasado mucho tiempo, a la que he cuidado como si fuera mi propia hija. Y bueno, pues va para ti, querida hermanita, para felicitarte las Navidades de este año, que aunque no podamos vernos, espero que el próximo sí lo hagamos y podamos abrazarnos. Igualmente deseo felicitar a todos nuestros hermanos y hermanas del mundo. Y con este breve poema titulado Vayamos a la viña, hermana, empiezo para que esta nota de calor y de cariño se impregne en mi preciosa y querida hermanita Carmen. Va por ti, preciosa. Vayamos a la viña, hermana. A los 50 años del fallecimiento de padre. La dualidad presenta cielo y tierra fusionados. ¡Qué bello atuendo! El ocre y el azul conjugan el gran círculo, claros y oscuros, semejando planetas y océanos. Luna llena, aliados aposentos, acequias encendidas. Nos sumamos a la naturaleza. Los árboles invitan con sus voces que celan la vigilia a las preguntas. Mamá está abriendo surcos, muy el barro. Te aferras a mi mano y mis ojos te obsequian la luz de las estrellas. Tanto fulgor asusta a tus 2 años. No me mires así, que así das miedo, tata. Mis 9 se arrodillan, besándote los pómulos, y en la certera manta que cubre el polvo de las huellas tristes, ambas yacemos. Vayamos a la viña, hermana. Chapoteemos por el río, descalzas y desnudas. Subamos a los árboles, como hiciéramos siempre, cuando éramos niñas. Gracias. Feliz día a todos. Abrazos. Dedicado a Filomena. Nada más empezar el año 2021, Filomena nos ha venido a visitar con una nevada tremenda, difícil de olvidar, cubriéndolo todo de blanco, el campo y la ciudad, con una inmensa belleza como no se había visto jamás. Filomena viene haciendo mucho daño, dejando camiones y viajeros atrapados, aviones, trenes, autobuses parados y árboles destrozados. Escultores espontáneos en Madrid ponen su imaginación a trabajar. Hacen con la nieve esculturas dignas de admirar. La nieve se convierte en hielo, haciendo difícil el caminar. Hay que seguir quedándose en casa, que para eso tenemos costumbre ya. La vida nos está poniendo a prueba. En los Guinness vamos a entrar. No paramos de saltar obstáculos y a saber lo que nos está por llegar. Ángeles Martínez. De León Felipe, ¿cómo ha de ser tu voz? Ten una voz, mujer, que pueda decir mis versos y pueda volverme sin enojo cuando sueñe desde el cielo a la tierra. Ten una voz, mujer, que cuando me despierte no me hiera. Ten una voz, mujer, que no haga daño cuando me pregunte ¿qué piensas? Ten una voz, mujer, que pueda, cuando yo esté contando las estrellas, decirme de tal modo
¿qué cuentas? Que al volver hacia ti los ojos, crea que pasé contando de una estrella a otra estrella. Ten una voz, mujer, que sea cordial como mi verso y clara como una estrella. Buenas tardes. Leo el siguiente romance a tu perfil. Desde el azul de la mar me llegan tenues reflejos que acariciando las ondas se vuelven finos luceros que alumbran solo mis noches bajo una luna de ensueños, mientras se aleja ya el alba dejando atrás mis anhelos. Mas, cuando llega tu aroma envuelto en gratos recuerdos, se tornan blancas las noches iluminando a los cielos, que bien perfilan tu rostro con los cabellos revueltos, y mis sentidos se llenan con el ardor de tu fuego, siendo la esencia de mar lo que perfuma los vientos, al desprender el rocío ricos efluvios de besos, que mi alma te devuelve con ilusiones sin cuento. Y cuando el alba aparece con el frescor del invierno, llegan canciones de mar llenas de sal y embeleso, y las gaviotas se acercan desde el azul de tu cielo a regalar sus latidos con el sabor de tus besos, viendo tu bello perfil lejano, cual dulce sueño, acariciando mi cara mientras suspiro en silencio. Gracias. Buenas tardes a todos. A Soledad Martínez y tertulianos en el primer encuentro del año. Soneto asonantado. Del móvil tu mensaje releído. La esencia del afecto es frenesí. Tal cual la invitación está conmigo, las gracias ante todo doy a ti. Con peso que no es fácil describirlo, he puesto en la balanza mi sentir, quedando en equilibrio los olvidos y amigos que requieren como a ti. De frente, ante la cámara, festejo sin tropos, sin hipérboles, sin más, pensando en la alegría de estar viendo, aun siendo de forma virtual, entregar a Sonante este soneto como símbolo y emblema de amistad. Rebelión del alma, Celeste Lamas. Voces sordas, música sin sonido, canciones sin letras, cuerpos errantes sin brillo en los ojos, almas dormidas con miedo, ausentes. Hoy no quiero sentir, me niego. Laberinto de formas, torbellino de pensamientos, todo gira a mi alrededor, intentando distraerme, poniendo trabas en mi camino. Hoy no quiero pensar, me niego, me libero de mí. Día libre a la mente. Cierro mis ojos, grito con fuerza esperando respuestas, pero el eco también está ausente. Buenos días. Este vídeo es para felicitar a todos los poetas y en especial a la coordinadora, doña Soledad Martínez González, de las tardes poéticas en el Centro Asturiano. Es para desearle que tenga un año 2021 ante todo lleno de salud, para que siga dirigiendo estas tardes tan fabulosas como es la poesía. En especial para ella y, como digo, para el Centro Asturiano, pero también para todos los poetas, para todos los que en un momento dado tiene una inspiración y tiene unas palabras que en poco se reflexiona sobre muchos temas y que aportan ideas nuevas y suavizan un poco la dureza de la vida. Por eso he dedicado una reflexión
y un corto poema que le titulo La interpretación de la vida. Y digo, es la vida una aventura, bella pero también dura. Bella porque nos sorprende y en los que nos da felicidad. Dura nos resulta en lo que nos viene a frustrar. Saberla entender es aceptar el bien y el mal. Es tan sorprendente a veces que nos tienen ascuas casi siempre. Pasa la vida como un sueño. El tiempo es tan breve y corto que hay que seleccionar aquello que nos da felicidad. Piensa que si no tienes dolores en el cuerpo y en el alma, es el mejor regalo que te puede hacer la vida. Vive la vida pensando, la vida es bella y tu día a día se transformará, produciendo alegría en la hostilidad. La vida, a pesar de todo, merece la pena vivirla. Un fuerte abrazo para todos, con mis mejores deseos para el 2021, para que esto que estamos viviendo del COVID-19 y de esta pandemia tan dura para la humanidad nos haga seres humanos mejores, que nuestra interrelación sea más humana y más sociable. Autora Rosario Romeral Viezma. Un saludo para todos. Buenas tardes a todos los tertulianos del martes de la tertulia poética que dirige su coordinadora, doña Soledad Martínez González Duarte, en el Centro Asturiano, que nos hace pasar unas tardes maravillosas, donde nos encontramos muchísimas personas pues muy a gusto, donde se entablan amistades, se relaciona uno. Feliz 2021. Para mí este año desearía pues que toda esta riqueza que tiene X personas fuera más compartida con personas que se encuentran pues en la calle, delante de grandes almacenes, pues con una manta y unos cartones. Que esto nos avergüence un poquito y que no ocurra como esos niños pequeños que andan sin calor y sin luz, o andan descalzos, o andan sin un platito de comida caliente. Esas enfermedades raras de investigación. Nos hemos dado cuenta ahora con este virus la rapidez de unas vacunas. Hay enfermedades que por mucha rapidez no, están ahí, paralizadas. No se estudia. Y si se estudia, bueno, pues no tiene las consecuencias, ¿no? No sé si es porque no da, después hay mucho gasto y no da resultados para el que quiere ganar y ganar y ganar. No lo sé, porque no me hagan mucho caso, ¿no? Es mi opinión. Les voy a del romancero gitano de García Lorca, una canción que a mí me encanta, que está dedicada a su hermana Conchita García Lorca. Luna, luna. Y dice así: la luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos, enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados.
Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Cómo canta la zumaya, ay, cómo canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire, la vela, vela, el aire la está velando. El aire, la vela, vela, el aire la está velando. Bueno, buenas tardes a todos, que lo pasen maravillosamente bien, muchísima salud y que, bueno, pues que volvamos prontito, prontito, rapidito, rapidito, como queramos, pero bueno, sin tropezar, a nuestros días de la cultura, a nuestras tardes poéticas, a encontrarnos con nuestros buenos amigos que hacen las delicias de esas tardes, ¿vale? Maravillosas. Soledad, muchísima salud. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Soledad Urnes, soy de Torremolinos, Málaga. Y bueno, pues he sido invitada a este recital, a este encuentro del Centro Asturiano, dirigido por la coordinadora doña Soledad Martínez González Duarte. De aquí le envío un gran saludo. Y bueno, aparte, pues me gustaría también enviar un saludo a mi querida amiga Clementa López, que es por la persona que he sido invitada para hacer este poema, ¿no? Y aprovecho pues para felicitaros el año 2021, esperando de que este año sea muchísimo mejor que el pasado, que para la cultura pues nos sea favorable y que, bueno, que espero pues participar más veces con todos vosotros. He escogido un poema de mi autoría en el que, bueno, se llama Los poetas. Y aprovecho pues para dedicárselo a todos vosotros, dedicároslo y espero que os guste, porque sin poetas no hay poesía. Entonces dice: de algo pude darme cuenta al escuchar poesía. Era todo maravilloso oír recitar con alegría. Se me olvidaron las penas, mi entusiasmo florecía por todas las cosas bellas que en mi corazón yacían. Voces que con entusiasmo declamaban aquello que su garganta proclamaba, llevándote al infinito y que sus letras te enamoraban. La poesía es tan grande que llena todas las páginas, expresando sentimientos de corazones y almas. Poesía es tu vida, de arriesgos, sentimientos, son pasajes de tristeza, alegrías y sufrimientos. Todo lo que ven tus ojos, lo que oyen tus oídos, lo que saborean tus labios, son pensamientos del alma nacidos. El poeta es un cerebro de porte muy silencioso, encierra mil maravillas y su sentir es hermoso.
El poeta, cuando escucha, se le abre el corazón, entregándolo con cariño y recitando con mucha pasión. Bueno, pues ahí queda mi poema. Espero que os haya gustado y espero participar alguna vez más y os mando un besito muy grande, y felicitaros el año 2021, como he dicho anteriormente, pues para que sea un año para la poesía, porque hace falta la cultura poética de que se le dé un empujoncito más fuerte. Venga, muchísimas gracias y hasta siempre. Os quiero de todo corazón. Quiere como nadie, hasta el final. Mujer morena, calma su llanto. Tiene debilidad por su contorno, atado de pies y manos en luna nueva. Nadie le ve llorando. Mira sus ojos. Amor en cadenas. Camina y mira al cielo. Devuélvele los sueños del recuerdo. Le echa de menos, le siente cerca. Sus melodías en el último baile alcanzarán el firmamento. Siempre le quiere un poco más. Piensa y le busca hasta el fin. Su sonrisa como a nadie enamora su alma. Recibe un verso, la desarma, refrescando su memoria, madrugada serena, entregándose al alba. Como nadie. Argeme García. Hola amigos, buenas tardes. Feliz año y en especial para todos los poetas del centro asturiano. Y esto dice así: en mi casa escribo el mundo, si alguien lo quiere entender. Solo entrego lo aprendido y un poquito que imaginé. Me gustaría con lo escrito cambiar cosas para el bien. Solo no puedo. Mi verso, unido al vuestro, podré. En mi casa tengo libros y cuadros en la pared. Versos para la utopía, la humanidad que soñé. En mi casa vivo existo, siento un poeta en mi piel. Otro en mi alma que a mí me cuesta entender. Tengo en mi vieja guitarra y a mis canciones soy fiel. Y a todo lo que me nace desde el fondo de mi ser. Esto es de José Luis Pardo. Gracias, José Luis, por escribir cosas tan bonitas. Un abrazo. Hoy os envío un soneto sobre la tierra en la que actualmente me encuentro, en Palencia. Es sobre el amanecer en Castilla. Se titula Alborada y tiene un preámbulo que dice: la mar de Castilla es verde por mayo, dorada en verano, amusca en otoño, blanca o cenicienta en las horas bajas del gélido invierno. Su noche es un Fausto sublime de venustidad, su amanecer es un misterio, es una baraúnda de estremecimiento, un cúmulo de efusiones, de emociones y de conmociones. Es cirial de la noche, hoguera del alba, volcán rutilante de bronce y acero. Por el horizonte, fulgores de malva, galopan corceles de viento marero. Riela la luna, gaviota de seda, entre telarañas de cirros y estrellas. La bruma levanta su densa humareda y la mar alumbra hoces de centellas. El cielo se cubre de viejo sudario, la tierra rezuma vaho de sahumerio, los pájaros cantan el santo rosario. Un ciprés refulge en el cementerio. Los hombres se miran en el calendario y ven en las olas sombras de misterio.
Un abrazo a todos. Este es un poema escrito y grabado por Feli Moreno, que se titula La llave es el amor, con toda mi gratitud para Soledad Martínez y para el Centro Asturiano en estos encuentros de los martes de la poesía. ¿Qué fuerza tiene el amor? No existe alquimia mejor, ni magia más verdadera. ¿Te puede cambiar la vida cuando menos te lo esperas? ¿Qué fuerza tiene el amor? Que tan solo pienso en ti una y mil veces más, y al momento estás ahí, transformando mi silencio, el miedo y la soledad, en ilusión y alegría, sonrisas y libertad, a través de una llamada que siempre llamando está, a través de esas palabras que me apoyan o examinan y a veces me hacen pensar. La vida no tiene prisa, no se cansa de esperar. Lo que ha de ser siempre es, y lo que no fue será, en este lado del velo, en el otro o más allá, en un cruce del camino para el que viene o el que va, con un letrero que dice: la llave es el amor, y yo soy, todo abrirá. La vida sigue esperando, la puerta abierta está. Muchísimas gracias, que nos sea útil y nos fortalezca en estos momentos que hace falta tanto amor y tanta unidad para todos. Hola amigos, este poema es para la poesía virtual de la Casa de Asturias que dirige nuestra querida doña Soledad. El poema se titula Tiempos insólitos. Por si fuera poco, con el coronita, la impertinente Filomena nos visitó. Nieve blanca, pura y dura nos dejó, pero con lo que llovió y las tenaces ayudas de picos y palas, por fin desapareció. Esto pasará a la historia, pues nunca se vio en Madrid 2 días seguidos nevando con tanta intensidad. ¿Quién me iba a decir a mí que en la plaza de toros de las Ventas, donde he visto torear, vería en tan redondo lugar esquiar? Ahora hablan que vendrán vientos huracanados, llamados según los franceses Gaén o algo así, luego la Hortensia. A mí que me la presenten, porque no sé quién es esa señora. Total, que a este paso nos visitará la meteorológica familia entera, además sin esperarlo, como el que no quiere la cosa, y para remate nos vuelven a confinar otra vez. Se nos va a olvidar hasta tomar cañas, andar y hasta cómo se va al prado. Disfruten, mientras puedan, esta vida y sean felices, coman perdices si lo desean y pueden. Y de paso, pues, tómense precauciones y cuídense mucho. Se lo dice con mucho cariño la Yola. Hola, buenas tardes. Voy a recitar un poema que se titula Mariposas para Soledad, para los martes de la poesía de la Casa de Asturias. Y voy a intentar, con flojito, con una guitarra, acompañarme un poquito. Mariposas de viento, mariposa del alma, eres luz en el hueco del fondo del alma. Sois seres del mundo, de hadas y de genios,
en este mundo incierto de sabor, amar y cielo. Mariposa encantada, traes mensajes de amor. Eres luz, noche y día. Tu energía y pasión. Ingeniosa y misteriosa. Te posaste en mi ventana. Con mirada enamorada te clavaste en mi alma. Mariposas del viento, mariposa encantada, mariposa escondida en mi mundo pequeño. Mariposa escondida en mi mundo pequeño. Saludos a todos de Antonia Barradas. Encantada de participar en los martes de la poesía virtual del Centro Asturiano de Madrid. Muchas gracias a Soledad Martínez González Duarte. Voy a recitar mi poema No quiero que estés aquí, maldito virus. Esta pesadilla que nunca termina. Este virus que nos quiere asfixiar. Por favor, llévatelo de mi vida. Por favor, llévatelo ya. Que a mis sentimientos hiere y a mi alma hace llorar. No habrá más días de música, el sol ya no nos calentará. Sentiré cómo pasan las horas y otras muchas horas vendrán. Si por fin nos dejas ya, en la oscuridad de la noche a mis pensamientos volverán esos días felices llenos de libertad, que corríamos por los campos como gacelas sin parar. ¡Qué felices éramos todos! ¿Cómo ha podido pasar en este mundo tan grande esta horrible tempestad? Pero pronto llegará el día en que todos volveremos a estar en un mundo puro y limpio, en un precioso lugar lleno de flores hermosas, y con toda libertad ganaremos todos juntos y volveremos a estar cerca del mar. Los espíritus celestiales alaban. Voy caminando y los ángeles me van guiando. Todo lo que necesito lo voy encontrando. Muchas veces me he caído, pero los ángeles me han sostenido. Lo que les he pedido, ellos me lo han traído. Su música celestial se derrama por todo lugar. Solo tienes que escuchar y con ellos cantar y cantar. Los milagros se suceden cuando cantas al Creador. Si das gracias por todo, a Dios, los ángeles te cuidan a tu alrededor. Recuerdo como si fuera ayer aquel verano de 1980. Sonaba la radio hasta la saciedad Santa Lucía de Miguel Ríos y todos los grupos de la movida con sus canciones insustanciales y pegadizas. Cuántas tardes tú y yo en el Parque del Oeste, recolectando amor en la hierba. La casa de campo, los paseos infinitos por el Batán con aquella luz de fuego que nos incendiaba los ojos al atardecer. Tu rostro limpio y bello, tu compañía enamorada, tus besos. Íbamos con la ingenuidad en la mochila y nuestras ganas de vivir, y eso bastaba para afrontar el futuro, porque el futuro solo existía cuando nos dábamos la mano y nos contábamos tu historia y la mía, sin enterarnos. Éramos muy jóvenes.
Todo lo vemos ahora como muy repentino, muy fugaz, tanto que cuesta creer que aquel verano es hoy 40 años de convivencia y un hijo hermoso de más de 30. Brindemos, compañera, esposa, porque siempre guardemos en la mochila una ilusión para vivirla cada día. ¡Hola! Os voy a recitar ese texto tan bonito y tan entrañable que se titula La marioneta, de Johnny West. Voy a dejar al perrito aquí. Ya está. Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen, escucharía cuando los demás hablan. ¿Y cómo disfrutaría con un buen helado de chocolate? Si Dios me obsequiara con un trozo de vida, vestiría sencillo, me tumbaría de bruces al sol, dejando al descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría sobre hielo mi odio y dejaría que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti, y una canción de Serrat sería la serenata que le ofrecería a la luna. Regaría las rosas con mis lágrimas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida, no dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. A los hombres les demostraría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que que envejecen porque dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A las mujeres les diría que son mis favoritas y viviría enamorado del amor. A los viejos, ¡ay, los viejos! Les diría que la muerte no viene con la vejez, sino con el olvido. Son tantas cosas las que he aprendido de ustedes, los humanos. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad estriba en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta por primera vez con su pequeño puño el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. He aprendido que a un hombre solo se le puede mirar hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. He aprendido tantas cosas de ustedes, los humanos, pero de poco me habrán de servir, porque cuando me metan dentro de una maleta, infelizmente me estaré muriendo.
Muchas gracias. Hola, buenas tardes, amigos de la poesía. Gracias, Soledad, por la invitación. Espero que todos os encontréis bien y por favor cuidaros mucho para que pronto nos volvamos a reunir. Os voy a cantar una copla. Madrina. Que el próximo mes estemos mejor que ahora estamos con esto de esta pandemia dichosa del COVID y pronto, como os he dicho antes, volvamos a reunirnos. Un beso y hasta pronto. Poema de Ana Ortega titulado Hoy llueve. Hoy la lluvia me perfuma, me besa. Hoy llega melancolía a la ciudad, tantas voces de añoranza en el parque y en la plaza. Hay palomas solitarias en la tarde que se despide deprisa y hace que tu cuerpo se haga melodía. El viento se arremolina. Hoy conozco esa voz del viento y tu amor que me persigue. Hoy vas anudando recuerdos. El agua de lluvia como cuerdas acompasa y derrama musicalidad.
Se emborrachan los geranios del balcón. Mañana recibirás mi mensaje que te dejará huella. Ante tanto silencio en la casa, hoy te elevas con tu arte, con tu pintura que atrapa tus sentidos. Te elevas, amor, como un ciprés entre pensamientos y ritos musicales, ritos invisibles que trae la lluvia en este día de invierno junto a ti. Hola, buenas tardes. Pues veréis que hemos estado pasando el COVID aquí en casa, mi esposa y yo, y bueno, afortunadamente nos vamos reponiendo bien de ello, pero en un momento en el que estuvo mi esposa así más apuradilla, que la vi bastante jorobada. Después he escrito estos versos que os voy a dejar ahora aquí, grabados. Qué fácil es decir amor, cuando todo está bien, y llega a besos la claridad del día, en modo suave de una prenda de raso, que acaricia las zonas que los dedos no consiguen cubrir en su entusiasmo de lujuria. Qué fácil surge musitar cariño cuando fluye en la noche entre unas manos uniendo sensaciones de pareja desde el acogimiento de un sofá mientras se hace final una película y luego llevan al lecho esas palabras que han ido regalándose en silencio, para no interrumpir lo que decían otras voces de amor en la pantalla. Decirse amor cuando todo está hermoso es ser la abeja que hace abrazos sobre el polen de los pétalos. Es necesario un poco de dolor y ver sufrir el cuerpo que es amado para que el corazón entre en pasillos de noche y se halle allí perdido, sin conocer qué estrella deshojar sobre la piel amada, con qué hechizo de fuerzas estelares bajar luz que friccionando el cuerpo vigorice esos ojos con niebla por sonrisa. En ese laberinto de ansiedad, cuando dices amor, se hace tu boca un asilo de espinas arrancadas, sin que te importe ver sangrar tus labios. Buenas tardes, Primitivo Oliva. Cuidaros del COVID. Buenas tardes, queridos amigos. De nuevo, en los martes de la poesía de la Casa de Asturias, ha pasado un mes. Parece que fue ayer y ya ha pasado un mes. Por este pensamiento de lo rápido que pasa el tiempo, hoy decido recitar dos poemas de dos grandes poetas, como son José Hierro y Gloria Fuertes. El primero dice: sé que el invierno está aquí, detrás de esa puerta. Sé que si saliese afuera, lo hallaría todo roto luchando por renacer. Sé que si busco una rama, no la encontraré. Sé que si busco una mano que me saque del olvido, no la encontraré. Pero estoy aquí, vivo, me muevo, me llamo José Hierro. Alegría, alegría, que está caída a mis pies. Nada en orden, todo roto, a punto de ya no ser, pero toca la alegría. Y aunque todo esté muriendo, yo
Aún estoy vivo y lo sé. El de Gloria es más breve, pero con un gran significado también. Y nos dice Gloria, la vida es una hora. Apenas te da tiempo a amarlo todo, a verlo todo. La vida sabe a poco. Sabe a musgo la vida si no tienes más manos en las manos que te dieron. Al final, escogemos un lugar peligroso, un pretil, una vía, la punta de un puñal donde pasar la noche. Muchas gracias, queridos amigos, por escuchar. Y hasta el próximo mes, que será muy rápido también. Muy buenas tardes. De Diego Zambrano Domínguez, a Córdoba. Señores cordobeses, en buen aprieto ponéis a los poetas de hoy en día. Porque Córdoba, que es toda una poesía, es difícil cantarla en un soneto. Quien diga lo contrario, yo le reto a que en versos describa esa alegría. Esa Córdoba, florón de Andalucía, no es tan fácil arrancarle sus secretos. Que invoquen del Parnaso a ciertos seres y hacerle coadyuvar en esta empresa. Un motivo será de 1000 placeres, porque a Córdoba, emporio de promesas, yo la canto, cantando a sus mujeres morenas, soñadoras y cordobesas. Soy Cristina Rudol, vivo en Asturias y para el martes de la poesía del Centro Asturiano de Madrid voy a recitarles un poema de mi libro Retorno que se titula Ancianos. Y de paso les envío un fuerte abrazo a todos. Veo a los ancianos sentados, cansados. En sus cuerpos se refleja un tímido rayo de sol. Caminan despacio, muy despacio. Ojos entornados y húmedos de recuerdos. Veo a los ancianos con su alma atada en las manos. Contemplan el camino de los años. ¿Dónde está la mañana que aquel día descubrieron? ¿Dónde está la noche que no quería partir? ¿Dónde estará la estrella que brilla sola y distante? Veo a los ancianos sentados, cansados, que protegen en sus manos con tanta pasión. ¿Será un poema? ¿Será una carta de amor? ¿O las fotos de sus hijos que acongoja el corazón? Los ancianos están marchando despacio. Se van marchando y dejan un rastro dulce, almíbar que se derrama en la fuente del pasado, en el álbum donde se detiene el reloj, año tras año. Desde Madrid, María Ángeles Fernández Jordán, con este poema de su libro Molinos de viento. ¿Qué es amor? Pregunto a veces a mi pobre fantasía, y ella calla y se entristece y muere a la luz del día. ¿Qué es amor? Pregunto a gritos al nacer la realidad. Ella comenta un estricto capricho de soledad. ¿Qué es amor? Sueño y castigo y tormento al corazón, un querer ser como niño, aunque sea otoño, tu voz. Soy Obdulia Hernández Sánchez y os voy a recitar un poema titulado La Gran Nevada, que tuvo lugar el 7 de enero de 2021.
para la tertulia de los martes de la poesía de Soledad Martínez, en el Centro Asturiano de Madrid. Espero que os guste. La gran nevada. Como una nebulosa cuando me pongo a escribir, reluce sobre el papel todo mi ser y sentir. Me siento iluminada por el gran halo de luz que refleja el resplandor de esa blancura tan nibia que cubre con su espesor campos y arroyos, árboles, ríos y bosques, parques, tejados y calles, aceras abarrotadas por el grosor de la nieve, calzadas y caminos, veredas y senderos. Todo se ha borrado, no ha quedado nada, solo un gran manto de nieve que te deslumbra al mirar, y mirando ese paisaje es digno de celebrar, atraparlo en la memoria y poderlo disfrutar. Cuando vengan las tinieblas, en la nada y sin la nada, en el todo y sin el todo, sea nuestro ser renovado, blanco, claro, dulce, bello, por esa nibia memoria que perdurará en el tiempo. Han pasado 13 días y el paisaje permanece, callado, sumido, en la quietud de un algo incomprensible que acontece. Ante esta estampa siberiana de cuantiosa nieve, se hiela el corazón. El frío hace tiritar a la quietud del viento y cambiarte la color, aunque al mediodía el sol nos suele regalar un calorcito agradable que te anima a respirar. Apenas se esconde el sol y ya comienza la helada. Se congela el aliento en el cristal, se enmudecen las palabras, no circula la sangre por las venas, tu cuerpo helado. Se escuchan los quejidos de dolor de los huesos apenados. En Madrid, convertido en la estepa siberiana, no se puede circular. Todo se congela y se para. Multitud de coches detenidos por la nieve, con miles de personas atrapadas. No saben si resistirán el frío, el hambre, la nieve o morirán congeladas. Se van a congelar por falta de previsión de gobiernos y alcaldías, que no saben cómo responder a una inesperada y temporal inclemencia, aunque han hecho lo que han podido. El alcalde llama al ejército, su ministra, muy juiciosa, enseguida se lo manda. Comienzan los atrapados y ya los van a rescatar, y de los coches los sacan para poderlos salvar. Los coches fantasma se han quedado tiritando, se les oye suspirar bajo la nieve enterrados. Las plantas con las heladas las tenemos que guardar. Gracias a Dios que en la cama lo podemos soportar. Con la calefacción y las mantas no se puede pedir más. Pero ¿qué hacer con los pobres? Que no pueden trabajar, que no tienen cómo pagar alimentos, cómo pagar la luz, y en las colas del hambre se les cielan las entrañas de esperar. Madrid se podrá ver libre de nieve por la lluvia y porque suben las temperaturas. Gracias a la UME, bomberos, policías, Guardia Civil, a los sanitarios, a los camioneros que nos traen los alimentos, a los trabajadores de los mercados, a los agricultores que han perdido sus cosechas. Hay que ayudar a todos los que se han visto perjudicados por esta nevada. Gracias a todos los voluntarios que han trabajado como solo para hacer el bien y han colaborado solo por amor al prójimo. Nada está perdido, todo puede cambiarse. Cristo estará con nosotros siempre y la maldad arderá en los infiernos terrenales. Y así, en la calma de la noche se despertó una flores gigantesca, hecha de nieve y pan, y su resplandor me llevó al paraíso perdido en el universo donde solo había amor, mucho amor. Leonor Merino, de mi poemario El soplo de la vida, el polvo de la tierra. Tu ropa, caliente, no puedo verla, no quiero, madre. Tu ropa, esencia, habla, sueña, siente. No quiero vestirla, no puedo, madre. Cuando el llanto, el dolor,
el tiempo amanse suavemente, pondré la blusa, el prendedor, diré al viento quedamente, como tú, con arte los arropo yo. Madre, cuando llueve, la tierra huele a sépalos de flores. Madre, bajo el suelo, la esencia expandes en las mieses, los mares. Madre, ¿me oyes?